Bienvenidos a este segundo episodio o capítulo especial de Cívica Popular. ¿Ya? Es un live que al mismo tiempo se queda grabado en YouTube, ¿cierto? Y tiene un formato podcast que queda disponible en Spotify. ¿Ya? Y la idea es ir entregando educación cívica y temas contingentes de política, pero explicados desde un punto de vista más académico. Obviamente agregando la opinión del autor, que vendría siendo mi opinión. ¿Ya? Mi nombre es Carlos Muñoz Lecer, para los que no me conocen, abogado y contador y además profesor en diversas temáticas de derecho. Eh, Hay que decirlo, el tema de hoy día no ha sido fácil de estudiar, no ha sido fácil de analizar. He tenido que darle vueltas a documentos, el mismo documento del TPP, ¿cierto? El mismo, otros acuerdos de Tratado de Libre Comercio, tesis, artículos, podcasts, entrevistas, algunas muy centradas, muy académicas, con mucho material de estudio, y otras, la verdad, que han dejado bastante que desear. Y el problema con las que han dejado bastante que desear es que afirman con toda autoridad ciertos hechos sobre el TPP o ciertas, digamos, cláusulas, qué sé yo, que no justifican. ¿Ya? Entonces, la idea de de mi presentación de hoy es contarles lo que de mis propios ojos, dentro de mi profesión, he logrado visualizar respecto al TPP, ¿ya? Y las consecuencias positivas o negativas que pueda traer a el país en general. Ni siquiera podría decir a la economía, sino que al país en general. Bien, así que el tema del día es TPP. Sin embargo, hay que tratar varias cositas antes, varios asuntos, y me voy a tener que ayudar necesariamente con mi pantalla. Obviamente tengo ahí un texto que nunca lo leo, la verdad que nunca leo los textos, pero sí los uso como guía, y esta vez voy a intentar apegarme a esto porque es un tema que sí o sí es complicado de explicar. Ya, así que vamos a partir muy antes, porque pensemos que esto es educación cívica, por tanto hay que explicar cada detalle, a ir a lo básico, sin tratar de caer en la sobresimplificación, pero la idea es que sea entendible. Bien, entonces, lo primero es el Estado y la satisfacción de intereses públicos. ¿Por qué lo vi así, iniciar el tema del TPP? Porque el tema central de un tratado de libre comercio multilateral como el TPP podría llegar a afectar esto. Y esto es lo que está generando conflicto hoy en día y tantos dimes y diretes, tantas fake news también. ¿Ya? Entonces hay que analizar, bueno, cuál es el rol del Estado para comprender, en definitiva, qué es lo que alegan que va a, digamos, afectar el TPP. ¿Ya? Entonces, analicemos cuál es el rol del Estado en la satisfacción de las necesidades. El artículo 19, número 21 de la Constitución, ¿ya?, señala lo siguiente, y leo textual. Dice: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar de ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Entonces, si una LQC, si una ley de quórum calificado autoriza, el Estado puede crear una empresa, por ejemplo. ¿Ya? En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares. Esto quiere decir que si el Estado crea una empresa, en principio debería estar sometida como a las reglas del mercado de los particulares. Ahora, el mismo artículo dice: sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados se establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, ley de quórum calificado. Entonces me está diciendo, mire, esta misma ley que crea una empresa del Estado podría tener excepciones. ¿Ya? Entonces, la ley va a crear una empresa estatal que va a estar regulada, valga la redundancia, legalmente en su giro, composición, objetivo, atribuciones, ¿cierto? En sus límites. Perfecto. Esta es una de las formas en que el Estado tiene para satisfacer las necesidades públicas, de interés público. La otra, obviamente, es toda la actividad del Estado, a través de todos los organismos públicos y estatales, desde la existencia de los grandes poderes del Estado, los distintos servicios públicos, ya sea de salud, educación, seguridad, ¿cierto? Pero
nos vamos a quedar para el siguiente análisis con las empresas estatales, ¿ya? Y de acuerdo a lo que les dije, en estas circunstancias, una empresa estatal podría desempeñarse en absoluta igualdad de condiciones con el resto de los participantes del mercado, si así lo dice la ley de quórum calificado, podría trabajar exactamente como una empresa privada, sin ningún privilegio, ni siquiera por el hecho de ser una empresa estatal. Y cercano a estas características podemos encontrar, por ejemplo, Televisión Nacional de Chile y Correos de Chile, que por más que sean empresas estatales, tienen competidores y compiten en un mercado. Hay más canales de televisión, Televisión Nacional de Chile es uno más de ellos. Y Correos de Chile, bueno, en su momento, claro, era la columna vertebral de toda la correspondencia a nivel nacional, pero hoy en día hay una serie de servicios de courier, ¿cierto? Que así le llaman, o encomienda, correo, y que en realidad son competencia, ¿ya? Entonces, estas empresas son de aquella categoría de empresas estatales que podríamos decir que se somete bastante a las reglas del mercado en particular, ¿ya? Sin embargo, como bien les dije al principio, la ley de quórum calificado podría decir, ¿sabe qué? Esta empresa estatal no va a estar sometida a las reglas del mercado, ¿ya? Así, esta empresa podría desenvolverse con mayores limitaciones o con mayores privilegios que los demás actores del sector privado. Esto pasa, por ejemplo, con empresas ferrocarriles del Estado. Obvio, porque las líneas ferroviarias no son infinitas, tenemos un número limitado de líneas ferroviarias y por tanto el Estado las administra, probablemente las construye concesionadas y a lo más que concesionará su uso de vez en cuando, pero la empresa ferrocarril del Estado, dado la limitación que tiene, es estatal. Va a pasar absolutamente lo mismo con la Casa de Moneda de Chile, que es la encargada, ¿cierto?, de la impresión de muchos documentos oficiales. No nos interesa que el sector privado pueda imprimir documentos estatales a destajo, sino que lo va a hacer la Casa de Moneda de Chile. Ya es la encargada de estas gestiones. Por tanto, estas dos empresas son un ejemplo de que por estrategia sus funciones se estiman que son de interés público y por más que sean empresas estatales, no van a estar sometidas al ambiente privado, sino que van a estar reguladas de forma completamente distinta. ¿Ya? Entonces, de estas dos formas, y completamos el circulito que había mencionado, había dicho que, bueno, el Estado tiene para satisfacer necesidades públicas, de interés público, distintas formas. Servicios públicos, ¿cierto? Todos los organismos, pero también tenemos empresas estatales. Y estas empresas estatales podrían someterse completamente a un régimen privado, digamos, de mercado, o tener sus propios privilegios de acuerdo a la estrategia que se requiera. Y ahí les di los ejemplos. Entonces, un Estado que es soberano como el chileno, ya, soberano como cualquier otro país, ante una necesidad general de la población, podría crear empresas que están en el mercado, ya, o ser completamente de derecho público. ¿Qué significaría esto? Que se somete completamente a la normativa de, digamos, no privada, sino que pública, como bien dijimos. Y estas posibilidades que les planteé, y que les repito y les insisto, porque es parte del análisis que vamos a realizar, son una herramienta de la mayoría de los países occidentales. ¿Ya? De una u otra forma, les cambian los nombres, de repente las denominaciones, pero de una u otra forma son así. ¿Ya? Y son utilizadas de mayor o menor medida de acuerdo a la ideología que impera en cada gobierno. O sea, mientras más liberal, quizás menos empresas estatales, mientras más sociales, podríamos decir, más empresas estatales. ¿Ya? Más intervención del Estado. ¿Ya? Esta lógica, que nos parece bastante cercana, la verdad es que se anduvo quebrantando un poquito. ¿Ya? Se anduvo quebrantando y aquí ya entramos a... Ya le dije los antecedentes previos. Y ahora les voy a hablar sobre el tema central. Esta lógica ha sido quebrantada en el año 1991, desde el momento en que Chile se hace parte del Convenio de Washington. En este convenio se somete a Chile a los arbitrajes de la CIADI, que es un organismo que tenemos que recordar. CIADI es un organismo vital en esta ecuación de lo que vamos a conversar, porque es un centro de arbitraje que dirime conflictos entre inversores y el Estado. ¿Ya? Desde que Chile se hace parte de este convenio de Washington en 1991, todos los tratados, o casi todos los tratados de libre comercio que ha firmado Chile desde el 96, partiendo por el de Canadá, que tiene la estructura propia de un tratado de libre comercio, siempre se ha sometido a la competencia / jurisdicción de la CIADI para los conflictos entre los inversionistas y el Estado. ¿Ya? Esto siempre ha pasado.
¿Qué es lo que pasa con el TPP-11? Es que el TPP-11 también recoge a la CIADI. Y que ya vamos a hablar y vamos a distinguir. El TPP, que es un tratado de libre comercio multilateral, también recoge esta idea de un centro de arbitraje. Y ahí está la gran pelea, ahí está la gran discusión de la mayoría, incluso de las fake news, ¿ya? Porque hay algo de verdad, algo de mentira y mucha exageración en lo que hemos estado conversando. Finalmente llegamos a TPP-11. Es un tratado de integración económica plurilateral. ¿Qué significa esto? Que hay muchos países, en este caso son 11 países, ya está Australia, Canadá, Malasia, México, Japón, qué sé yo, y que entre sus objetivos buscan integrar económicamente estos países, ¿ya? Establecer marcos legales predecibles para el comercio, o sea que si una empresa de Japón, por ejemplo, quiere invertir en Chile, sepa a qué atenerse, sepa a qué se va a enfrentar, sepa a qué estado, qué le van a cobrar, qué impuestos, cuáles son las reglas del mercado de Chile. Y la idea que es también estandarizarlo con lo de esos países. Entonces se van a encontrar con reglas similares, ¿ya? Esto obviamente va a facilitar el comercio a nivel internacional. ¿En qué sentido? En que no va a ser tan difícil el saber cuáles van a ser las consecuencias o los requisitos para ingresar a un mercado. Bien, por supuesto, esto genera mayor certeza en esa empresa, ¿cierto? Yo sé a qué atenerme a futuro. Al igual que los tratados de libre comercio que ha firmado Chile, el TPP-11 trata sobre rebajas arancelarias, competitividad entre los actores del mercado, transparencia, comercio electrónico, un montón de acápites. Así uno revisa en la página de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y va a encontrar cada uno de los acápites o el texto completo, que son más de 600 páginas. Bien. Y este texto podríamos decir que, al igual que todos los tratados de libre comercio, principalmente se tratan de temas comerciales, ¿ya? La parte comercial, y aquí viene como una suerte de disclaimer de mi parte, la parte comercial, si es más o menos conveniente para la economía nacional, si ganamos algo como chilenos o no, es lejos un análisis que comprende a los economistas, ¿ya? No corresponde en mi situación decir con el TPP-11 ganamos dinero, no ganamos dinero, quién gana dinero, quién facilita estas cosas, ¿ya? Pero ¿por qué estoy hablando entonces del TPP-11? Es porque en particular este tratado tiene un apartado jurídico gigante. Y tan confuso podría parecer a la parte comercial. Entonces, así como yo no me podría referir a la parte de los números, ya, a la parte macroeconómica del tratado, en cuanto a países o multinacionales, de la misma forma yo creo que un economista que realiza su análisis no podría hacer su análisis respecto a la parte normativa, ¿ya? Sobre todo la que trata sobre los conflictos que se van a judicializar. Y yo me voy a quedar con la segunda parte, porque a esa sí me puedo referir. A esa sí leí el tratado y logré comprenderlo. Y eso es que es muy confuso. Muy confuso. La verdad que quemé varias neuronas leyendo el tratado. Yo no sé quién redacta esto, pero definitivamente es muy complejo. ¿Ya? No está hecho para una lectura fácil. ¿Bien? Dentro de esas partes que toma el tratado, menciona las limitaciones o responsabilidades de los estados que son parte. ¿Ya? Incluso habla sobre las posibilidades de monopolio que podría tener un estado en virtud de su del interés público por el que debe velar. Las posibilidades de inversión que tiene un estado, las posibilidades de fomento o prohibición de ciertas actividades comerciales. Y el problema es que lo hace, y yo quiero insistir en esto, en una terminología que es tan confusa que por eso se genera el nivel de desinformación que ha existido hasta ahora respecto al TPP. Yo comprendo perfectamente que existan autoridades en la materia, académicos que podríamos decir de larga data en investigación, qué sé yo, que digan cosas completamente distintas unos de otros. Por dos razones, porque muchas veces podemos encontrar economistas que se refieren de una forma o de otra, y después podemos encontrar abogados que se refieren de una forma o de otra, ¿ya? Lo que genera confusión. Al mismo tiempo, explicar estas materias
al sobresimplificarlas podemos caer en muchos errores, ¿ya? Y yo estoy, por supuesto, que aquí corriendo un riesgo. Estoy intentando sobresimplificar en un tiempo limitado qué es lo que pasa y el problema con el TPP-11. Imagínense que tuve que partir analizando sobre lo que hace el Estado, lo que hace el país para satisfacer necesidades de las personas. Después partir hablando sobre lo que vendría siendo el TPP. Y ahora recién voy a hablar sobre el verdadero problema que a mí me parece con el TPP. Porque yo veo un problema. Y creo que lo dije mal. No veo un problema con el TPP, veo un problema con CIADI. Si tuviese que titular esto, diría, el problema no es el TPP. El problema no son los TLC. El problema es CIADI. Y lo voy a justificar y van a ver una conclusión de por qué digo que el TPP no es problema, los TLC no son problemas, sino que CIADI es el real problema. Y yo lo veo como un problema jurídico y un problema de orden público. ¿Ya? Y al mismo tiempo les voy a señalar por qué en definitiva termina aceptándose esta situación que es bastante desagradable. Así que, más allá de decir, mire, el TPP consiste en un acuerdo de libre comercio con ciertas características, yo me voy a quedar con la parte jurídica del TPP. Y la parte jurídica del TPP implica hablar de CIADI. Así que ahí está en pantalla. Para los que están viendo el video, obviamente lo del podcast después tendrán que decir que en la pantalla dice ¿qué es la CIADI? Esta es la parte en que debo tomar agua porque se viene un speech más o menos largo, ¿cierto? Y no se confundan, que mientras hablo de CIADI es porque estoy hablando del TPP. Y estoy hablando de todos los TLC que Chile ha firmado hasta ahora. La CIADI es un centro de arbitraje, ¿ya? Es un centro de arbitraje que está alojado y que depende del Banco Mundial. Y el Banco Mundial es una institución internacional que está conformada por distintos países, ¿ya? La CIADI fue especialmente establecida para arbitrar una solución a las disputas entre los gobiernos, que son parte de los tratados de libre comercio o el TPP, y los inversionistas, las empresas, las multinacionales, ¿ya? ¿Por qué se hizo esto? Bueno, porque la lógica es que las disputas entre los inversionistas internacionales y los estados que reciben sus inversiones no pueden ser revisadas en los países que están alojando esas inversiones, porque serían imparciales. La lógica sería, viene una multinacional afuera, demanda al Estado chileno por alguna razón. Si conocen los juzgados chilenos, ellos indican que nuestros juzgados serían imparciales y fallarían, por lo general, a favor del Estado. Es por esto que se genera esta idea de tribunal arbitral. Y me detengo para explicar, por supuesto, qué es tribunal arbitral, ¿ya? Es algo que existe incluyendo en nuestra normativa, ¿ya? Los árbitros, ¿ya? No me refiero a los árbitros de fútbol, sino que a los árbitros de derecho, por decirlo así, ¿ya? Existen ciertas materias disponibles para las partes que pueden sustraerlas del conocimiento de los juzgados ordinarios, del juzgado civil, qué sé yo, ¿cierto? Las sustraemos mediante acuerdo. Podemos colocar en nuestro contrato. Decimos, mire, en caso de incumplimiento de este contrato, conocerá esta causa un juez árbitro de estas características que lo va a nombrar un centro de arbitraje o es tal persona. Entonces, así en caso de conflicto, nos vamos con un árbitro que creemos que va a solucionar de forma más especial un asunto específico y de forma más rápida que un juez ordinario que ve todas las materias. Entonces por eso existen árbitros especialistas en temas mercantiles o en negocios muy específicos, porque en definitiva buscan ser jueces especializados. Ahora, no son jueces propiamente tal de un juzgado ordinario, sino que son particulares. Normalmente quienes ocupan estos cargos son renombrados abogados, ¿ya? Muchas veces son profesores, muchas veces son parte de grandes estudios jurídicos. Entonces, las partes de común acuerdo cuando van a contratar dicen, la verdad es que cuando exista un conflicto en caso de, lo vamos a derivar a este árbitro, que es un árbitro que conoce mucho sobre la materia y va a resolverlo mucho más rápido y mejor que un juzgado ordinario. Desde ese punto de vista, son temas disponibles, como por ejemplo el comercio, que es un tema no disponible.
la tuición de un menor de edad, por ejemplo. No vamos a arbitrar sobre la tuición de un menor de edad porque es un tema de derecho público, hay un interés respecto al bienestar del menor, ¿ya? Tampoco podemos derivar a un arbitraje un homicidio, no, para eso tenemos todos los juzgados tribunales en materia penal, ¿ya? Entonces hay materias que son disponibles y que no son disponibles. Las materias disponibles, por ejemplo, temas del comercio, sí, se pueden derivar en juicios arbitrales, ¿ya? Y eso a nivel nacional. Ahora, extrapolémoslo a nivel internacional. Estamos diciendo que las empresas extranjeras, eventualmente, si van a demandar en juicios arbitrales. ¿Por qué pueden hacer esto? Bueno, porque esas empresas son de otros países que han firmado tratados de libre comercio con Chile. Y en ese tratado de libre comercio con Chile va una cláusula de la CIADI. Entonces Chile firma un tratado de libre comercio con cualquier país de los que hemos estado conversando. Canadá, por colocar el ejemplo, porque es la primera del 96. Ya. Y una empresa canadiense entra en conflicto con el Estado chileno. Y lo demanda, pero no lo va a demandar juzgados chilenos, sino que lo va a demandar ante la CIADI. ¿Ya? Y así funciona el tribunal arbitral. Para a nivel internacional, para que le explique la parte nacional, para entender la parte internacional. ¿Bien? Entonces, supuestamente hacen esto para que los juzgados ordinarios chilenos no sean imparciales y no fallen a favor del Estado chileno. Yo estoy hablando de Chile, pero tienen que pensar que esto pasa en cada país que es parte de un tratado de libre comercio, ¿ya? Y que incluye las cláusulas de resolución de conflictos de la CIADI, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que tenemos es una suerte de procedimiento judicial particular a nivel internacional. Y esto no siempre fue así, ¿ya? Chile ingresó el 91 al convenio de Washington de la CIADI. Desde el 60 y algo fue siempre detractor del mismo. Antes, los conflictos con inversiones extranjeras necesariamente se veían en el país huésped, o sea, en el país que recibía las inversiones, ¿ya? Y obviamente lo del 91 cambió la lógica. El tema es el siguiente. Los tribunales de la CIADI, ya estos tribunales arbitrales, conocen acciones por daños y perjuicios en contra del Estado. Estamos sustituyendo la litigación clásica de derecho administrativo, que es litigar contra el Estado, por responsabilidades del Estado, por temas de expropiación, por ejemplo, y nos encontramos con que la han privatizado y dado una solución arbitral. Si yo, chileno, quiero demandar al Estado, necesariamente debo demandarlo en juzgados ordinarios. Pero si una empresa multinacional quiere demandar al Estado chileno, lo puede hacer, y hay que decirlo así, cómodamente en un tribunal arbitral. Entonces aquí ya algo nos está quedando claro. O sea, nos está quedando claro. Lo que pasa es que no nos está cayendo bien. Alguno dirá, oiga, ¿y esto lo trae el TPP? No, no lo trae el TPP. O sea, lo trae, pero no trae algo nuevo. Esto ya venía en los TLC. Esto ya venía antes de los TLC. Venía desde el año 91. La mayoría de las quejas contra el TPP derivan de esta forma de resolver conflictos entre el país, entre los estados y los inversionistas. Y esto viene desde antes. Por lo que a mí me parece que la mayoría de las quejas llegaron tarde. Llegaron tarde. Las personas que se están quejando de la forma de resolver conflictos del TPP llegaron 30 años tarde. Y si me lo preguntan de nuevo, el TPP no es el problema. Los TLC no son el problema. Es la cláusula CIADI la que es el problema. Y ya vamos a entender por qué esta frase que repito nuevamente. Entonces, claro, volviendo al relato, tenemos un inversionista que cuando demanda arbitralmente de forma particular. Pero yo, chileno, para demandar al Estado, debo someterme a los juzgados ordinarios. Porque demandar al Estado no es una materia disponible para las partes. No es una materia que yo pueda escoger. Entonces, llama la atención.
demandar al Estado por temas de expropiación o por responsabilidad del Estado no es una materia del sector privado, es de orden público. Entonces uno se empieza a preguntar por qué empresas extranjeras pueden sustraerse de ese tipo de litigación. ¿Ya? ¿Por qué pueden hacerlo? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Cuando existen tratados internacionales, normalmente hay un país desarrollado y país no desarrollado o subdesarrollado. ¿Ya? Los países subdesarrollados siempre están queriendo que vengan inversionistas, necesitan meter cada vez más dinero, porque por lo general tienen malas políticas de cómo producir dinero o cómo producir riqueza. Sin ir más lejos, en Chile no hay una política de industrialización. Por tanto, Chile no genera mayor riqueza avanzada, sino que generamos riqueza de materias primas, recursos naturales. Por tanto, tenemos que estar constantemente dependiendo del dinero extranjero. ¿Ya? Pero para que venga el dinero extranjero, tengo que atraerlo, tengo que gustarle como país. Y cuando se trata de una multinacional, la multinacional va a decirme, la verdad es que yo no voy a llegar a menos que existan ciertas condiciones. ¿Ya? Y las condiciones están en los TLC, en el TPP. Cualquiera diría, bueno, es aceptable, o sea, una empresa gigante, por más que no tenga un rostro detrás, ¿cierto? Transnacionales gigantes, para traer su dinero necesita un mínimo de certeza en el país. Perfecto, ¿ya? Ahora, esta disyuntiva la sufren solo los países no desarrollados o subdesarrollados, porque los países desarrollados son grandes mercados a los que las transnacionales quieren llegar por favor, o sea, por favor déjeme entrar a su país desarrollado porque quiero vender ahí porque ahí voy a ganar mucho. ¿Ya? Entonces, en definitiva, los países subdesarrollados sufren esta suerte de, que podríamos llamar extorsión, en que si no me tomas en cuenta en mis peticiones como transnacional, yo no voy a llegar a tu país a invertir. ¿Ya? Es así el mundo del derecho internacional. Podríamos decir, ya, la verdad es que no nos queda más que aceptarlo. Somos un país subdesarrollado, estamos en esas condiciones, perfecto. Pero cuando tenemos un TLC o varios TLC y un TPP que incluyen la cláusula CIADI, entre comillas, muy bonita será la parte comercial, que nos hará quizá un país con más inversión. Si la parte de resolución de conflictos puede ser abiertamente atentatoria contra su población. Las críticas que se le hacen a CIADI o al mecanismo de resolución de controversias que tiene el TPP y los otros TLC son varios. Yo les voy a resumir algunos que leí de varios autores serios, en tesis, en artículos publicables, ¿ya? No en otras partes. Primero, la falta de imparcialidad que tendrían los tribunales arbitrales. Pues estos están compuestos por abogados de distintas nacionalidades, los que a su vez en cada país son socios de estudios jurídicos que tienen por clientes a las grandes empresas. Y eso no es teoría de la conspiración. Nada de lo que estoy diciendo es teoría de la conspiración. Es más, les voy a compartir todas las fuentes de lo que estoy diciendo. Se las voy a dejar copiada ahí abajito del video en YouTube. Les voy a dejar todos los links de lo que saqué la información y de lo que tuve que leer. ¿Ya? Pasa que los tribunales arbitrales están compuestos por árbitros, ¿ya? Que son abogados. Grandes abogados. Y que cuando uno mira sus nombres y sus apellidos, sabe que son socios de estudios jurídicos. Sabe que han participado como abogados en grandes juicios de grandes empresas. Pues ellos mismos son los que van a decidir entre una disputa entre un Estado y un inversionista extranjero y una transnacional. Yo no voy a decir nombre, pero si usted entra a la página de CIADI, la página oficial de CIADI, ve la lista de árbitros y ve la lista de árbitros de Chile, se va a encontrar con los grandes estudios jurídicos de Chile, que al mismo tiempo son quienes representan a las grandes empresas en Chile y a las grandes empresas del extranjero para Chile. Y ellos, sus socios, son los árbitros. Entonces, ¿podemos alegar imparcialidad si básicamente el juez árbitro que tenemos ahí enfrente al mismo tiempo ha sido parte quizás en otros laudos, en otros procedimientos a nivel nacional o a nivel internacional? Y eso es muy complejo.
No es, no es una palabra al aire, es algo perfectamente comprobable ingresando a la página de la CIA. Entonces ese es un elemento al tiro que hay que analizar. La segunda crítica dice, con la posibilidad de embargar bienes por incumplimiento respecto a laudos arbitrales o fallos judiciales. Un país puede tener bienes en el extranjero. Si un país no cumple con sus obligaciones o no cumple con laudos arbitrales, con los fallos, le podrían embargar esos bienes en el extranjero. Es difícil que pase. Normalmente logran hacer el pago. Pero es posible hacerlo. Cuando se incumple con tratados internacionales, se produce esto. Con otro tema, nada que ver, pero pasó, por ejemplo, la guerra en Rusia. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a embargar bienes, no solo del Estado, sino que de grandes empresarios rusos. ¿Ya? Y eso es como se ve que funciona el derecho internacional. Entonces imagínense que a un Estado lo condenan a pagar a favor de una transnacional y el Estado se niega a pagar eso. Bueno, en otros países van a poder embargarle esos bienes. ¿Y saben qué es lo desigual? Que en caso de que una causa judicial en Chile genere un eventual embargo por condena al Estado, no todos los bienes del Estado son embargables. Aquellos bienes que son destinados a fines públicos en Chile no son embargables. Es por eso que muchas veces cuesta harto cobrarle una sentencia a una municipalidad, porque no podemos embargar los bienes de la municipalidad en la medida que estén, digamos, destinados a fines que son de interés público. Pero los fallos internacionales sí. Una vez más volvemos a una situación muy desigual. ¿Ya? Tercera crítica. La unilateralidad de las demandas. Y esto a mí me parece grave, de gravedad absoluta. Solo los inversionistas pueden demandar. Un Estado no puede demandar a una empresa extranjera a través de un laudo arbitral. O sea, tenemos la CIADI, un centro de arbitraje que en principio debería dirimir conflictos entre dos partes, pero solo permite a una parte demandar. A las empresas, a los inversionistas. No permite al Estado demandar. Y yo creo que ese elemento rompe con todo lo que debe significar un mecanismo de resolución de controversias. Y lo rompe ridículamente. Insisto, y repito para los que vienen recién conectándose. Esto, más allá de que esté o no esté en el TPP, de que esté o no esté en los TLC, se entendió aceptado por Chile desde 1991 con la firma del Convenio de Washington, cuando lo ratificó. Entonces, quienes están llorando por esto, por el TPP, insisto, llegaron 30 años tarde. Otra crítica dice, limitaciones a los fomentos o inversiones que pueda realizar el Estado. Porque un Estado puede intentar fomentar o invertir en el mercado local, y eso va a generar una desventaja para el inversionista extranjero que llega a Chile. Y ese es uno de los mayores elementos que han explotado en las fake news, porque lo han extrapolado mucho. Pero en cierta forma sí puede ser verdad y ha sido verdad en ciertas materias. Si un Estado quiere fomentar una actividad en particular, que lo que hace es desequilibrar la balanza del mercado y termina siendo perjudicial para una empresa extranjera, la empresa extranjera podría demandar al Estado chileno ante la CIADI porque ha generado una distorsión en el mercado. Que le vaya bien o que le vaya mal ya es otro tema, pero de que puede hacerlo, puede hacerlo. Y han existido causas judiciales hacia al respecto. ¿Ya? Entonces, este elemento es uno de los centrales que dice, entonces el Estado no podría crear más empresas estatales. Sí, podría crear empresas estatales, de aquellas que se inmiscuyen completamente con el sector privado. Pero si crea una empresa estatal, regulada a partir de las reglas del mercado, del sector público, y desbalancea o desequilibra el mercado, podría poner en peligro una empresa extranjera o una inversión extranjera en Chile. Y eso podría ser demandable. Si el Estado quiere potenciar un sector del mercado y que afecta a otro, también podría ser eventualmente demandable. ¿Ya? Y digo eventualmente porque podría pasar, pero ya ha pasado. Insisto,
hay distintos laudos arbitrales. Otra de las grandes críticas para CIADI es que no tiene instancias de apelación, o sea que el fallo de CIADI es final. O sea, ni en Chile existe eso. En Chile tenemos primera instancia, segunda instancia, tenemos situaciones en que podemos anular o casar una sentencia, tenemos distintos recursos, tenemos mecanismos de impugnación judicial. Pero cuando una empresa transnacional demanda al Estado ante CIADI, no hay recurso de apelación, no hay segunda instancia. Es más, ni siquiera hay instancias previas. ¿Ya? Cuando una persona quiere demandar ante un organismo internacional, supongamos vulneración de derechos fundamentales, vulneración de derechos humanos, tiene que agotar los medios nacionales. Tiene que pasar por juzgado de primera instancia, ¿cierto? Apelaciones, Corte Suprema, agotar las instancias nacionales para saltar a un juzgado internacional, a una corte internacional por temas de derechos humanos. CIADI es prácticamente el único organismo internacional al que se puede demandar directamente al Estado. Y ese privilegio lo tienen las transnacionales de los Estados parte. Ningún otro. Lo cual no deja de ser realmente jurídicamente absurdo. ¿Ya? Entonces, y vamos recapitulando. Tenemos un TPP y tenemos TLC. Todos ellos contemplan cláusula CIADI. ¿Ya? Y la cláusula CIADI existe desde 1991, antes que los TLC que firmó Chile y antes que el TPP. Si descubrieron ahora que el TPP tiene la cláusula CIADI y no les gusta, están llorando tarde. Llorando tarde. ¿Bien? En estas circunstancias que les estaba contando, han pasado cosas como la siguiente. Por ejemplo, la crisis económica del 2001 en Argentina, ¿ya? Significó que el Estado argentino obviamente expropió muchos bienes. Obvio, porque, bueno, ustedes conocen la economía argentina, un poco complicada. Y obviamente el Estado argentino terminó siendo demandado. Ahora, el Estado argentino, ¿qué fue lo que hizo? Denunció el convenio de... O sea, denunciar un convenio o denunciar un tratado significa básicamente, por decirlo así, suprimirlo. Lo sacó de su ecuación, ¿ya? Lo denunció porque dijo que era parte del principio o sea, afectaba el principio de autodeterminación de los pueblos. Si el Estado argentino estaba en problemas, si el país argentino estaba en problemas y necesitaba de sus propios bienes, bueno, puede expropiar. La expropiación obviamente va con un pago, qué sé yo. Vamos a ver si los argentinos hicieron ese pago. Pero ahí está el tema. Lo hizo. Lo demandaron y denunció el tratado, simplemente lo sacó de ahí. Porque obviamente iba a perder. Obviamente. Ese es un caso bastante extremo, ¿cierto? Ahora, vamos no a un caso tan extremo. Pensemos en el caso de Ecuador. Ecuador que volvió ahora al convenio de Washington, pero anteriormente lo había denunciado, o sea, lo había suprimido, por decirlo así. ¿Por qué? Porque había escogido ampliar o mejorar el monopolio que tenía el Estado respecto a los recursos de petróleo. Entonces, estaban mejorando el petróleo, la venta de petróleo en Ecuador, y obviamente quería aumentar el monopolio del Estado, la participación del Estado, mirando al interés público de lo que hace el Estado. Sabiendo que si hacía eso, algunas empresas extranjeras se iban a sentir pasadas a llevar, quizás por menor cuotas de petróleo, entonces simplemente denunció el tratado, porque lo contrario, la iban a demandar. ¿Ya? Ahora, sin embargo, y con toda una polémica, Ecuador volvió al convenio CIADI, y hay todo un tema de constitucionalidad que están discutiendo en Ecuador, y que básicamente sería haber sido inconstitucional la forma en que lo aprobaron. ¿Ya? Chile ha tenido resultados, ha tenido laudos arbitrales de CIADI. Y no han sido favorables estadísticamente hablando. Están las estadísticas en internet, no me voy a poner a hablar acá, pero las voy a dejar el link. Voy a dejar el link y no voy a dejar cualquier link. Voy a dejar el link de las páginas oficiales de las estadísticas y todo el tema. ¿Ya? Así que en eso ustedes saben que yo trabajo con fuentes directas. Nada de tonteritas de los periódicos y cosas así. ¿Ya? No han sido favorables y sí Chile ha sido condenado, digamos, por la CIADI. No en virtud del TPP, si el TPP todavía no se ratifica. Insisto, estamos llegando tarde. Para que vean, tomé un caso. Hay un caso que se llama MTD contra el Estado de Chile. ¿Ya? MTD era una empresa, creo que tengo la impresión que es surcoreana, pero podría equivocarme.
Ah, no, era de Malasia, perdón, era de Malasia. MTD era una empresa de Malasia. Y tenía un proyecto inmobiliario en un sector, en una población. Y tremendo proyecto inmobiliario. ¿Y qué dijo el Estado chileno? Ni siquiera el Estado. Dijo que no era posible implementar eso porque había que hacer cambios al Plan Regional de Desarrollo Urbano. Y eso es una facultad privativa de la Seremi, ¿ya? Creo que era la Seremi de Vivienda. Entonces, como le dijeron que no a los inversionistas de Malasia, que al parecer al principio sí le habían dicho que sí, o al menos le habían tanteado que sí se podía hacer, demandaron al Estado ante la CIADI. Y la CIADI falló a favor de los de Malasia. El tema es el siguiente. Había un interés público en que hay que respetar un plan regional de desarrollo urbano. Algo que cualquiera aquí chileno habría que respetar. Y que si vamos a juicio, probablemente vamos a perder porque hay un interés público al respecto. Pero pasó que fue un inversionista de Malasia. Un grupo inversionista de Malasia, que hizo eso, fue a la CIADI y le ganó a Chile y le ganó un juicio millonario. Entonces, ¿es irregular esta situación? Sí, es irregular. ¿Pasó con el TPP? No, no pasó con el TPP. Pasó antes. ¿Ya? Entonces, finalmente, ya concluyendo, me di cuenta, obviamente, siempre me excedo en el tiempo. Pero les voy a hacer el siguiente caso que anoté paso por paso, para que notemos lo peligro que hay acá. Dice, imaginemos el siguiente caso. Número 1. Una transnacional anuncia que llegará al país con una gran inversión, generando la expectativa de todo un mercado y nuevas fuentes laborales. Genial. Número 2. La misma transnacional anuncia que no va a llegar al país, porque las condiciones del mercado no son favorables, por lo que, y de hecho va a culpar al gobierno de turno. Es decir, no dar las garantías, no hay certeza. Tercer acto. La opinión pública que estaba entusiasmada con la llegada de la transnacional, bueno, se molesta porque falló la operación y culpa al Estado. Cuarto momento, por decirlo así. El gobierno se reúne con la empresa, negocian su llegada y cede en varios puntos de un petitorio para que llegue la empresa y la gente esté contenta y así el gobierno no se vea en una situación rara. Ahora, imaginen esta situación de presión, en que claramente lo que hizo fue un gallito la empresa. La empresa transnacional dijo, voy, mejor no voy. Entonces genera el entusiasmo y el Estado no le queda más que negociar. Y imaginen esta situación de presión, que quizás con una empresa no es tanto, a menos que sea una empresa gigante. Amazon, por ejemplo. Imagina esta situación, pero realizada por cientos de empresas transnacionales y estados. Y que se reúnen para generar este nivel de presión. Ya, eso es el TPP-11. Es un conjunto de estados presionados por un conjunto de empresas para estandarizar las condiciones con que van a llegar a países subdesarrollados, que son los más afectados en definitiva, y que no tienen esa capacidad de negociación. ¿Ya? Ahora, a mí me parece que incluso se podría aceptar el TPP-11, porque quizás en la suma y en la resta, económicamente hablando, el país le va bien. Quizás se termina por incentivar la industrialización de otra forma. Quizás no afecta la industrialización, quizás no afecta la inversión del Estado en el propio país. Pero el analizar si el TPP-11 o otros tratados de libre comercio son beneficiosos o completamente beneficiosos, pasa por otro tema. No pasa por lo netamente económico. Pasa por la solución de conflictos. ¿Ya? Y les voy a colocar el siguiente ejemplo. Si esas mismas empresas, no existiendo la CIADI, existen los TLC, existe el TPP. Supongamos que una empresa transnacional tiene un conflicto con el Estado chileno, pero no existe la CIADI. Esa empresa va a demandar en juzgados chilenos. Y el juzgado chileno va a fallar conforme a normativa chilena, que contempla la ley que va a señalar, por ejemplo, la creación de una empresa o la forma en que se realiza el fomento a un sector, ¿cierto? O sea, va a fallar mirando la normativa chilena que está incluida el interés público.
entonces va a fallar de la forma en que a nosotros como chilenos nos va a parecer más justo. ¿En qué sentido? Si le corresponde a la empresa y el Estado tiene la culpa, perfecto. Pero si lo que hay ahí en juego es algo no disponible, algo propio del interés público, va a tener que fallar a favor del Estado. Porque es parte de las potestades del Estado el satisfacer necesidades públicas. Entonces por eso yo les digo y finalmente reafirmo la situación que le estaba planteando. El TPP o los tratados de libre comercio como normativa comercial, como normativa que permite estandarizar aranceles aduaneros, condiciones de competencia, transparencia. El análisis corresponde a un economista. Decirme si Chile va a ganar más plata, más inversión, esa parte corresponde al economista. Y desde ese punto de vista, el TPP y el TLC no es el problema. No son el problema. El problema es lo que está incluido en esos TLC y en esos TPP respecto a la resolución de controversias. Y que no solo está incluido ahí, sino que está desde mucho antes. En el caso chileno, desde 1991. ¿Ya? La CIADI, con todas las críticas que le hice, no es el organismo apto para dirimir conflictos entre un particular extranjero y el Estado chileno. No es el apto. Porque demandar al Estado para todo connacional es una materia no disponible, es una materia de orden público. Estamos demandándole responsabilidad al Estado y el Estado podría responderme, ¿sabe qué? Eso es algo de interés público, hay una normativa, está justificado, como por ejemplo una expropiación. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué existe CIADI? Completamente particular, con abogados, con abogados árbitros que sinceramente puedo dudar totalmente de su imparcialidad, decidiendo asuntos contra el Estado chileno por miles de millones de dólares. Si sacan de la ecuación a la CIADI, TPP-11 y los TLC son de materias de comercio. Y cuando existan conflictos, juzgados ordinarios como todo el resto de los mortales. El tema, y aquí viene el punto en contra, es que en el derecho internacional, la verdad es que la regla es la del más fuerte. Hoy en día nosotros como personas naturales sí estamos sometidos a un estado donde hay un estado de derecho y tenemos que obedecer normas y técnicamente hablando no es la regla del más fuerte, técnicamente hablando. Pero a nivel internacional no es tan así. Cada estado opera dependiendo de quién es más fuerte, ¿cierto? Y las transnacionales, que son grandes entidades a nivel internacional, también operan de esa forma. Entonces, si nos imponen un TPP o nos imponen un TLC para participar de la comunidad comercial internacional, lo van a hacer con todo lo que ello conlleva. No solo con la parte bonita que nosotros creemos, sí, el TPP es bueno, sí, el TLC es bueno. No, también con aquello que nos va a desagradar. Porque obviamente van a poder imponer, van a poder hacer esta presión que le estaba mencionando. Cuando inicié el análisis, partí pensando, apuesto que esta otra materia que está llena de fake news. Está todo falso. Y la verdad es que sí, había muchísimo. Tenía la intención de leer con buenos ojos el asunto. Y lo leí, al menos la parte comercial, lo leí todo con buenos ojos. Lo que logré entender, porque obviamente tengo mis limitaciones respecto a temas de economía. Todo bien. Pero cada vez que entraba a la parte de análisis de cómo se definen los conflictos, me sorprendía. Me sorprendí primero con el TPP y después retrocediendo con los TLC. Y después llegando a la conclusión de que Chile ya había sido demandado ante CIADI y que tenía resultados desfavorables ante CIADI. O sea, esto ya estaba pasando. Lo que están llorando, lo que se están quejando, venía de antes. Rechazar el TPP no va a cambiar nada. Aprobar o rechazar el TPP no va a cambiar la sujeción que tenemos como país en este momento con la CIADI, por todos los tratados de libre comercio que hemos firmado. Y anteriormente porque los firmamos desde el 91. La pregunta es, bueno, ¿y Chile podrá denunciar o, como dicen estas cartas anexas, dejar aparte el tema de la solución de controversias? Técnicamente hablando sí puede, sí. Pero aquí viene la pregunta, ¿van a llegar estas transnacionales a hacer negocios a Chile? ¿A entregar los beneficios económicos y comerciales para la población si no tienen esa cláusula que tanto les gusta? Y la respuesta es claramente no, o serán algunas. ¿Ya?
Entonces, es bastante triste la situación. Es bastante triste. Probablemente el TPP-11 va a ser aprobado con todo lo que conlleva. Porque básicamente ya nos casamos con similares tratados en anterioridad y así ha venido siendo los últimos 30 años. Somos parte de una comunidad internacional en que estamos sometidos con todo lo que viene. ¿Ya? Pero sinceramente, yo no creo que la parte comercial o la parte económica del TPP-11 o de los tratados de libre comercio sean el problema. Yo no creo que la parte económica sea eso. Al menos he escuchado a los economistas y todos dicen que es algo bueno. Que los problemas de Chile de industrialización son problemas que son independientes a los TPP-11 o la innovación, a los tratados de libre comercio. Son temas que se pueden solucionar de distintas formas. Yo les creo esa parte. Pero no les puedo creer la parte de cómo se definen los conflictos. Porque yo la leí y yo tengo conocimiento sobre temas legales, ¿ya? Al menos lo único que puedo decir o de las pocas cosas que puedo decir. Y no me calza ni me queda muy bonito. Que un grupo de personas a nivel internacional tenga este privilegio de estar en un centro de arbitraje particular que decide no conforme a la normativa nacional, a diferencia de los chilenos. Si me sacan la parte de la CIADI, probablemente queda un muy bonito tratado de cooperación económica. Muy bonito. Pero mientras esté ese elemento, a mí me parece, entre comillas, atentatorio contra el interés público y las necesidades que tiene el país. Esperemos que no afecte tanto. Hasta el día de hoy, yo diría que los perjuicios que ha causado han sido monetarios contra el Estado. O sea, se han enriquecido a costa del Estado. No ha afectado a las personas. Vale preguntarse si a futuro, creando monopolios, fomentos, inversiones, el Estado chileno termine generando igualmente demandas que hagan más rico a otra transnacional. Vamos a ver si finalmente termina afectando al ciudadano de a pie o no. Por ahora ya estamos jugando con estas reglas. Son bastante tristes, pero si venían a quejarse sobre el TPP-11, llegaron tarde. Llegaron tarde y no me queda nada más que decir. Esas son mis palabras de cierre. Por supuesto, todo lo que he hablado hoy día ha sido a petición de ustedes, ¿cierto? En el Instagram, ustedes me hacen las preguntas y el TPP-11 es probablemente el tema más recurrido esta semana. Probablemente la próxima semana voy a incluir 2 o más temas. Este se fue un poquito largo, ¿cierto? Va a quedar esta grabación en YouTube. Ahí en la parte de los comentarios voy a colocar todos los links de todo lo que he estudiado para que puedan certificar lo que estoy diciendo. Y por supuesto va a estar la versión en audio en Spotify. ¿Ya? Espero que hayan entendido, espero que hayan comprendido. Hice mi mayor esfuerzo. Yo entiendo que no todos son leguleyos, que no todos son economistas. Y la idea de esto es difundir conocimiento de primera fuente, ¿cierto? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, idealmente el jueves a esta misma hora. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.